El oralismo se impuso con fuerza en todo el mundo. Desde París, un grupo de personas viajó hasta Bogotá, Colombia, y fundaron el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría en el año 1924. Al siguiente año, en 1925, fundaron otro colegio en Medellín, el CIESOR. Mientras tanto, en el Colegio de la Sabiduría, los sacerdotes y monjas insistían con la educación oralista para los estudiantes sordos, pues lo de Milán se había impuesto a nivel mundial e hizo que se prohibiera la lengua de señas, lo que desanimó mucho a los sordos. Para la oralización usaban diferentes técnicas y ejercicios como estos. Pero mientras los profesores se retiraban del aula de clase, los estudiantes sordos aprovechaban para comunicarse a escondidas con sus manos, y si a su regreso el profesor los veía, les pegaba con una regla en las manos, y los estudiantes debían esconderlas para seguir practicando el método oral. Con el tiempo, los sordos siguieron comunicándose con sus manos, en ausencia de los profesores, lo que generaba más castigos, como meterlos en agua muy fría para que así dejaran de hacer señas. En ocasiones, al encontrarlos comunicándose en lengua de señas, los mandaban a sostener por una larga jornada 2 piedras muy pesadas, una en cada mano. Así, los estudiantes sordos aguantaron por largo tiempo esta difícil situación. Al crecer los estudiantes sordos y llegar a una edad aproximadamente de 16 o 17 años, se graduaron de quinto de primaria y salían a realizar oficios, trabajos muy sencillos como costura, jardinería, carpintería, lavado de loza, entre otros. Sin embargo, en una cafetería ubicada en el sótano de un edificio en el centro de Bogotá, el grupo se reunía y todos se comunicaban en lengua de señas. Pero al salir, cuando estaban en la calle, no lo hacían, pues les daba vergüenza que los observaran. Y si alguno de ellos espontáneamente hablaba en señas, las personas oyentes a su alrededor se burlaban diciendo, está haciendo monerías, lo que ocasionaba mucha vergüenza. Así que en público se esforzaban por utilizar la lengua oral y no la lengua de señas. Así, las personas sordas siguieron encontrándose en el café y esforzándose por hablar oralmente en público, pues les daba vergüenza. Durante estos encuentros, ellos soñaban con una asociación de sordos colombianos, en donde pudieran comunicarse en señas sin que les diera vergüenza y sentirse libres sin que los observaran. Así, después de un tiempo, se fundó la primera asociación de sordos en Bogotá, Sordeboc, y su nombre fue Sociedad de Sordomudos de Colombia, en el año 1957. Esto sirvió para que los sordos se reunieran y se empoderaran, insistiendo ante el gobierno, la alcaldía, en el sector deportivo y realizaran diferentes actividades permanentemente. Pero los sordos durante su trabajo seguían sin poder comunicarse con los demás. Un año después llegó un grupo de personas de la Asociación de Sordos del Valle, Asorval, de Cali, para aprender diferentes aspectos de cómo hacer una asociación. Y cuando se devolvieron, la crearon en 1958. Así fue que en todo el territorio colombiano se empezaron a crear asociaciones de sordos. Porque ocurría lo mismo, que se escondían para comunicarse en lengua de señas, pero en público lo hacían oralmente. Después de un tiempo surgió INSOR, IMPAL e ICAL, y todos arrastraban el mismo enfoque oralista en la educación. Mientras tanto, en Sordeboc llegaban visitantes internacionales. Entre ellos llegó un pastor cristiano de Estados Unidos, que se comunicaba en lengua de señas americana, ASL, lo que ocasionó que los sordos fueran utilizando algunas de sus señas. Tiempo después llegó otro visitante de Francia, que trabajaba en cine, y así también los sordos incorporaron algunas de sus señas francesas. Pasó lo mismo con personas de España que se quedaron a residir en el país, y también en Colombia se iban produciendo nuevas señas. Así, con todas estas influencias de lengua de señas americana,
francesa, española y colombiana fue pasando el tiempo, y las mismas asociaciones de sordos querían fortalecer su lengua en todo el país. Por esto nace